Mis hermanos, les pido que abran sus Biblias en el pasaje último que leímos, segundo libro de Crónicas, capítulo número 7, versículo 14, segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Esta es la parte que nos interesa, hermanos. Bueno, todo, pero entonces sigue que, si hacen eso y lo hacen con fe, yo oiré desde los cielos, y esta es la parte, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Enfoquémonos en el yo perdonaré sus pecados. Este es un pasaje muy conocido por nosotros. Es un pasaje que ha sido predicado decenas o cientos de miles de veces por una multitud de fieles predicadores, quienes han sido llevados a proclamar grandes sermones a partir de ese texto. De cierto, este sermón ha traído miles, quizás millones de personas al arrepentimiento, claro, por la gracia de Dios. Es un pasaje absolutamente evangelístico. Pero si usted se fija bien en el sermón, yo creo que lo maravilloso de este sermón no es que en él, o más bien, si usted se fija en este pasaje, lo maravilloso de este pasaje no es que en él vemos el brazo extendido del hombre enlodado en el fango de sus pecados, tratando de alcanzar el favor de Dios. Eso no lo vemos en este pasaje. En este pasaje vemos con claridad el brazo extendido del Dios Salvador que alcanza al hombre que está en el pecado. En este pasaje no vemos al hombre diciendo: Dios, perdóname. Vemos a un Dios grande y misericordioso y con un amor perdonador de tales magnitudes que es como si Él le estuviese diciéndole al hombre: yo te perdono, y esta es la manera como te perdono. Si se humillan, si oran, si se devuelven de sus caminos, si buscan mi rostro, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Aquí vemos a un Dios condescender, a un Dios viendo la necesidad de algunos que estaban en pecado y prometiendo, jurando por sí mismo, perdonar los pecados de ellos. Espero, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos conceda la gracia para escuchar este sermón con la atención que requiere este tema sublime como lo es el de el perdón de pecados. Deseo que el más alto Espíritu ministre el corazón de todos ustedes, pero particularmente el de aquellos hermanos que hoy se encuentran en pecado. Deseo que el Santo Espíritu nos permita comprender a todos que Dios es un Dios amoroso y perdonador, y no solo un Dios que castiga como lo hacen ver algunos predicadores, sino un Dios profundamente amoroso e infinitamente perdonador. Y ahí que quiero utilizar este texto como punto de partida para el sermón que hoy titulo 7 razones por las que Dios perdona los pecados de sus hijos. 7 razones por las que Dios perdona los pecados de sus hijos. Entremos en contexto, pues. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y el versículo continúa. Este pasaje, mis hermanos, se da en el contexto de la dedicación del templo en Jerusalén. David, el padre de Salomón, tuvo como propósito levantar casa para Jehová, pero el Señor no le permitió que fuese levantada, o al menos que Él la levantase, y el argumento fue: porque tú has derramado mucha sangre, David, no la construirás tú, la construirá tu hijo. Salomón, entonces, llega en ese orden de ideas, se propuso a construir la casa como su padre David la había diseñado, y el Señor le prosperó y le bendijo en todo lo que se propuso a hacer en lo que respecta al levantamiento del templo y también a la construcción de la casa del rey.
Sin lugar a dudas, el Señor estaba con Salomón y en la construcción de las obras que Salomón se propuso a realizar. El templo, pues, así fue terminado, un templo glorioso, un templo que hasta hoy permanece, digámoslo así, en el corazón de los judíos, un templo del que hasta el día de hoy se continúa hablando, un templo sobre el que se ha derramado lágrimas hasta el día de hoy, pues en los vestigios del templo en Jerusalén aún se llora por la destrucción de este templo que levantó Salomón. Entonces, hermanos, venimos a este pasaje. El templo había sido terminado. El rey Salomón había convocado a todo el pueblo de las diferentes regiones a que se reuniera a glorificar al Señor, a exaltar al Señor en la dedicatoria de este templo. Tenemos a los sacerdotes ministrando al Dios Altísimo. Tenemos las ofrendas ya restituidas. Tenemos a los levitas sirviendo en las cuestiones del templo. Tenemos a los cantores que estaban tocando los instrumentos que David había estipulado, 4 por cierto, los instrumentos que David había estipulado para la adoración a Dios en el contexto del templo. Todo era gozo. Habían lágrimas también, pero lágrimas de gozo, hermanos. Y pasadas estas celebraciones, entonces, Salomón, para darle descanso a sus ojos, se retira a su aposento y allí, dice la Escritura, se le aparece el Dios vivo. ¿Y para qué se le aparece el Dios vivo? Bueno, podemos resumir esto en dos cuestiones. Primero, se le aparece para decir: yo he escogido esta casa como casa de sacrificio. Y eso significa que Dios estaba mostrando su complacencia por lo que ellos habían hecho. Eso significa que Dios los habría de bendecir con su presencia. Eso significa que Dios se glorificaría en medio de ellos. ¡Qué gran bendición! Qué gran bendición para un pueblo significa que Dios le diga: yo me glorificaré y me manifestaré en medio de ustedes. Pero también, hermanos, tanto como para darle la certeza de que el Altísimo había escuchado las oraciones tanto del pueblo como de su rey, también se aparece para advertirle al rey de las consecuencias que vendrían en caso de que ellos retomaran sus viejos caminos de idolatría, sus viejos hábitos de idolatría. Así entonces encontramos en el versículo 19, pero yo los voy a bendecir. Es como si el Señor les estuviera diciendo: yo les voy a bendecir, yo he santificado este templo, yo me glorificaré en este templo, yo me mostraré a ustedes aquí, yo voy a aceptar sus sacrificios, pero si ustedes vuelven, versículo 19, si ustedes se vuelven a volver a dejar mis estatutos, a volver a ignorar mi ley, si ustedes van a volver a servir a dioses ajenos, entonces yo les quito la bendición que les he dado. La tierra donde ustedes están es mi tierra. Eso lo dice: yo os arrancaré de mi tierra. Y la bendición con la que yo he bendecido este templo, yo la quitaré de tal manera que este templo sea hollado y sea causa de burla y de escarnio ante todos los impíos. El Señor entonces, en este texto, está mostrando tres cosas. Imparte una bendición: yo he escuchado tu oración y he elegido esta casa para mostrar en ella mi gloria. También lanza una advertencia: si ustedes vuelven a sus malos hábitos, entonces yo traeré castigo y los arrancaré de mi tierra. Pero hermanos, estamos hablando del perdón, ¿no es así? Estamos hablando de algo que nosotros no sé si lo entendemos tan bien, que ya no le damos la importancia que este tema tiene, o no sé qué ha sucedido, pero este es un tema sublime. Meditar en el hecho de que nuestros pecados y nuestras transgresiones son perdonados es algo sublime. Y espero que el Señor al menos nos conceda la gracia para comprenderlo de una manera básica, o para fortalecernos en el dominio de ese tema de una manera básica. Pero sobre todo, por encima de la bendición y por encima de la advertencia, Dios deja una promesa: yo perdonaré. Sí, el pueblo me busca, sí, el pueblo se humilla, sí, el pueblo se devuelve de su idolatría, yo perdonaré sus pecados.
Y más adelante dice, y sanaré su tierra. Y esto quiero que lo vean y más adelante hablaremos de esto. El pecado del pueblo trajo miseria sobre ellos mismos y sobre sus vidas y sobre sus familias y sobre toda la congregación. Y dice el Señor, pero si se arrepienten, yo perdonaré esos pecados y además sanaré la tierra que a causa de sus pecados ha sido maldecida. Mis hermanos, lo maravilloso entonces de este pasaje que estamos contemplando como punto de inicio en este sermón, no es tanto el castigo que viene de parte de Dios como consecuencia de sus pecados, sino la disposición, permítame utilizar un término quizás muy humano, sino la buena voluntad de Dios, la buena disposición, el carácter pronto y presto del Altísimo para perdonar los pecados. ¿Qué le estoy diciendo? Dios no es un Dios que tenga la potestad de perdonar pecados, pero a quien haya que rogarle y que decirle de 1000 maneras y argumentarle de otras 15,000 maneras para que nos perdone nuestros pecados, porque es que es difícil que Dios perdone. Si tú has cometido pecado y si tú estás en pecado y si no tienes paz en estos momentos con el Altísimo, no es porque Él no otorgue el perdón. Es porque no te has humillado delante de Él y es porque no has corrido pronto y presto a los pies de un Dios que es perdonador en esencia. Y se nos olvida a menudo eso, que el pecado trae miseria a nuestras vidas, o puesto de una manera mejor, que nosotros hacemos de nuestras vidas unas vidas miserables porque cometemos el pecado. Y muchas veces preferimos vivir en la miseria que correr prontos a los pies de un Dios que es perdonador y que nos perdona, hermanos. Eso es lo maravilloso. Lo maravilloso de este pasaje es ver la disposición, la buena voluntad, si puedo hablar en esos términos, del Dios a quien amamos y a quien adoramos. Entonces, mis hermanos, lo que deseo hacer en la mañana de hoy, y quiero hablarle a cada corazón de los aquí presentes, quiero decirle a cada corazón que se enfoque en el más grande regalo, en la promesa más grande, en el don más valioso que reciben todos los que están en Cristo. Y estamos hablando precisamente del perdón de pecados, porque sin el perdón de pecados tú no puedes tener ninguna de las otras bendiciones que tienen todos los que están en Cristo. El perdón de pecados es el don, la bendición que por gracia tienen los hijos de Dios, si no la más, quizás una de las más grandes que nosotros tenemos quienes estamos en Cristo. De hecho, usted bien haría en pensar en el perdón de pecados como en el beneficio más grande que usted tiene como creyente a este lado de la eternidad. Usted bien haría en pensar en el perdón de pecados como el regalo, el don de Dios más grande y el que usted más necesita a este lado de la eternidad. Pero mis amados, cuando yo los invito a pensar en el perdón de pecados como ese gran don, como ese gran regalo, es imposible que yo les diga, solamente piensen en el regalo. Nosotros tenemos la perversa capacidad de recibir un regalo y de enfocarnos más en el regalo que en el dador del regalo. No es procedente, no es correcto pensar así de nuestro gran Dios, porque al pensar en esa gran necesidad que nosotros tenemos del perdón de pecados, por naturaleza propia, por deducción justa, tenemos que pensar en aquel que nos da el perdón de los pecados, o de aquel en quien tenemos perdón de pecados. Así que levanten las miradas de ustedes, hermanos. Levanten las miradas y miren al cielo, porque en Cristo tienes el perdón de pecados. ¿Cómo no vamos a pensar, hermanos? ¿Cómo no vamos a pensar en el Dios santo, amoroso, fiel, misericordioso y bondadoso que perdona nuestros pecados? ¿Cómo no vamos a pensar y adorar con deseo, con gozo, con regocijo y diligencia al único que puede perdonar nuestros pecados? A ese Dios vinimos a adorar, a ese Dios estamos exaltando. Delante de ese Dios nos postramos, hermanos, para que toque nuestros corazones, porque ese Dios es un Dios misericordioso y clemente, y como dice la palabra, tardo para la ira y grande en misericordia.
¿Y es que acaso no ha sido grande la miseria que tú has traído a tu alma por el pecado? ¿No ha sido grande la miseria que tú has traído para tu vida a causa del pecado? Bueno, piénsalo de esta manera: si grande ha sido la miseria y si grande ha sido el pecado que la ha causado, más grande es el carácter misericordioso del Dios perdonador, que hoy nos dice: vengan a mí, porque yo soy un Dios bueno y perdonador, que estoy dispuesto a perdonar el pecado de aquellos por los que mi Hijo murió en la cruz del Calvario. Sería un pastor negligente, mis hermanos, sería un pastor negligente si no les advirtiera del pecado, si no les dijese que la paga del pecado es la muerte. Sería un pastor muy negligente si no les advirtiese de que el pecado trae consecuencias. Pero sería el peor de los pastores, sin lugar a duda, sería el peor de todos, si no imito al profeta Isaías, el cual dijo: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando la Escritura dice que Dios es grande en misericordia, está hablando de infinito en misericordia. Cuando la Escritura dice: y Dios será amplio en perdonar, amplio es el antónimo de la palabra estrecho. Y estrecho muchas veces en el contexto de la Escritura es tacaño, es persona que no suelta nada. Dios es un Dios amplio en perdonar. No importa la magnitud de tu pecado, o no importa la cantidad de tus pecados, ven pronto delante del Altísimo, quien siempre perdonará a sus hijos, en virtud de que Él es un Dios amplio en perdonar. Pero si queremos ser exegéticamente hablando, si queremos ser correctos y adheridos a una exégesis muy puntual, este pasaje es muy evangelístico. Este pasaje es para aquellos que no conocen al Señor. Miren, deje el impío y deje el inicuo. Es un pasaje muy evangelístico, no es un pasaje para los hijos de Dios, es un pasaje para aquellos que no son hijos de Dios. Pero también los que somos hijos de Dios nos beneficiamos del mensaje de este pasaje. Pero hermanos, fíjense que para nosotros también hay un versículo, y ese versículo ya no trata a las personas a las que se dirige de impíos o de inicuos. En el mejor estilo del apóstol Pablo, él nos dice, hablando de amor, Pablo nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y saben qué significa esto? Ustedes lo saben, que hay perdón de pecados tanto para el impío como hay perdón de pecados para los que estamos en Cristo. Hermanos, si tú has pecado, si tú estás en pecado, si no te has arrepentido de un pecado, déjame recordarte, puedes venir confiado a pedir perdón por tus pecados, porque Cristo murió por ti. Hermanos, les animo entonces a que se cuiden del pecado, a que se aparten del pecado, a que huyan de las tentaciones que vienen por fuera, a que batallen y mortifiquen de las concupiscencias que se levantan desde adentro, a que mortifiquen la carne, a que resistan a Satanás, a que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero si usted ya fue negligente, si contempló el pecado como Eva, o si no tuvo carácter para decirle no al pecado como Adán, si descuidó los medios de gracia y se debilitó y cayó, si cedió ante la tentación sin librar batalla, si su caso es el de un hijo de Dios que está en pecado, que ha pecado, a ti te digo, corre pronto a los pies del Altísimo. Pero no corras porque en Él hay perdón de pecados. Sí, corre no solo porque en Él hay perdón de pecados, sino porque Él está dispuesto a perdonar tus pecados. ¿Por qué? Porque tú ya creíste en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y es el nombre del Hijo de Dios, no solamente en quien tuvimos perdón de pecados el día en que fuimos salvos, es el nombre del unigénito Hijo de Dios en el que hoy tenemos perdón de pecados y en el que mañana tenemos perdón de pecados y en el que la próxima semana y el próximo mes y todos los días tenemos perdón de pecados, si es que nos humillamos y buscamos su rostro y nos postramos delante de Él y nos devolvemos de los malos caminos. Ahí tenemos a nuestro buen Dios. Mis hermanos, como pastor, no saben, no se imaginan ustedes el profundo mover del Espíritu para que proclamara este sermón. No se imaginan la manera como fui convencido, hermano. Yo no puedo decir inspirado, no. La manera como fui convencido de que este sermón era para este pueblo en esta oportunidad. Y por eso, hermanos, habiéndome extendido de manera desmesurada en la parte introductoria, yo quiero comenzar a argumentar con ustedes esas 7 razones, cada una de las 7 razones por las que usted, como hijo de Dios, tiene el perdón de pecados asegurado. No les estoy enseñando que sí o sí usted hágale, peque y luego empata porque ya Cristo murió por usted y eso ya no importa, eso ya hágale. No. Esa no es la enseñanza de la Escritura. Esta es parte de esa enseñanza que alimenta la certeza de nuestra salvación, de la salvación que Dios ha procurado en la persona de su Hijo a favor nuestro. Hermanos, y ahorita argumentábamos, muchas veces los conceptos más sencillos son aquellos con los que más nos confiamos. Gracia, no, yo sé que es gracia. Y como los dominamos tanto y como lo sabemos y como quizás lo sabemos argumentar en cierta manera, pues no les prestamos tanta atención. Nos atraen más algunos temas desconocidos, nos atraen más quizás algunos temas complejos o polémicos, y todos esos temas están bien desde que estén consagrados en la Escritura. Pero hermanos, nunca sobra recordar en un sermón que gracia es el favor inmerecido de parte de Dios. O lo que es lo mismo, la gracia del Señor es la bendición que a Él le place otorgarle a usted sin que usted lo merezca. Nunca se puede perder de vista eso. Gracia es un favor que usted no merece. La gracia del Señor para con usted es la bendición o las bendiciones que Dios le otorga a usted a pesar que no las merezcamos. De esa forma, mis hermanos, cuando hablamos de que somos perdonados por la gracia de Dios, estamos hablando del perdón como una bendición inmerecida, porque Dios no tenía que perdonarnos. Lo justo era que todos hubiésemos sido castigados y lo justo era que todos hubiésemos sido enviados al infierno. Eso hubiese sido lo justo. Pero a Dios no le plació proceder de esa manera. ¿Podía hacerlo? Claro que sí. Pero a Dios no le plació hacerlo de esa manera. Dios, sin tener que perdonarte, quiso perdonarte. Y no se nos puede olvidar. Porque si bien Dios hubiese podido disponer que todos los seres humanos, como nacen en pecado, también hubiesen continuado en el pecado y hubiesen sido justamente condenados por el pecado, por sus pecados. Pero a Dios no le plació así. A Dios le plació escoger a algunos de entre todos para salvarlos. Eso quiso hacer Dios. El problema, como lo suelen poner los teólogos, es que para salvar al hombre tenía que haber perfección en el hombre. Y es lo único que no tenemos. Entonces, ¿cómo, entre comillas, Dios resuelve su propio problema? Bueno, para que la justicia de Dios quedase intacta, Dios tendría mismo que tomar forma de hombre, representar a aquellos a quienes Él ha escogido para salvación, sufrir, morir por aquellos a quienes Él escogió por salvación, y todas las bendiciones de esa justicia que se cumplió en la cruz, imputarlas ahora a aquellos a quienes había escogido. Dígame usted, ¿cuál es su papel, cuál es su rol en eso? Nada. Su rol es el de receptor pasivo de las bendiciones.
Si bien es cierto que usted ejerce la fe que Dios le da, usted solamente está recibiendo lo que Dios logró en la cruz del Calvario. Eso es gracia. Salario es que si usted nació de manera perfecta, vivió de manera perfecta y murió siendo perfecto, entonces Dios le queda a deber a usted la salvación. Pero como usted no puede hacer eso, Dios se la otorgó por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Eso es gracia. Así que Dios sin tener, que muchas veces creemos, no, es que Dios, Dios sin tener que perdonarte, escogió perdonarte por el puro y propio afecto de su voluntad. Eso es gracia. Hermanos, y precisamente si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted es uno de esos a quienes Dios, no teniendo que perdonarle, no teniendo la obligación, lo quiso perdonar. Hermano, mire hacia el pasado. ¿Cuándo fue usted convertida? ¿Cuándo fue usted, hermano, convertido? ¿Usted cree que en el momento en el que Dios lo salvó, cree usted que en el momento en el que Dios le perdonó sus pecados, Dios no tenía idea, Dios no sabía que usted continuaría necesitando la gracia del perdón? ¿Usted cree que Dios lo salvó a usted con la esperanza de que usted una vez fuese perdonado de pecados, usted ya no volviera a pecar más? No seamos tan ingenuos. Despertemos, hermanos, porque Dios sabía que continuaríamos pecando, hermanos. Porque nosotros tenemos ese remanente de pecado en nuestros corazones, porque no somos perfectos. Y si bien con esto no estamos haciendo una apología a la práctica del pecado, estamos simplemente argumentando una antropología bíblica en la cual nosotros, en virtud de nuestra humanidad, todavía somos pecadores. Y Dios, cuando nos salvó, no nos quitó la humanidad. Por lo tanto, Dios sabía que después de perdonarnos nuestros pecados, todos los días Él continuaría perdonando nuestros pecados. Hermanos, yo no le estoy enseñando a usted que en virtud de que usted es salvo, usted puede hacer todo lo que quiera porque Dios perdona sus pecados. No, yo lo que le estoy diciendo es que si usted verdaderamente es un hijo o una hija de Dios, Dios, si en verdad lo es, Dios le ha concedido a usted no solamente la gracia de creer en Cristo para salvación, sino también le ha dado el don del arrepentimiento para que venga arrepentido a diario delante de los atrios del Altísimo para obtener el perdón que necesita su alma. Eso es parte de la salvación que Dios nos ha dado. No vea la salvación como algo puntual, Dios me salvó. No, Dios me salvó y nos continúa salvando a diario del pecado, aún de nosotros mismos, como dicen algunos teólogos. Hermanos, no, la gracia de Dios es tan inmensa y tan abundante para contigo como hijo suyo, que esa gracia se manifiesta a diario en tu vida. Cada vez que arrepentido recibes el perdón de tus pecados. El texto que quiero considerar para este primer punto es el de Efesios 1:7. Dice la Escritura: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Estamos hablando de la gracia como primera razón que nos trae prontos al Señor, convencidos de que en Él tenemos perdón de pecados, somos perdonados por su gracia. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿en quién? ¿De quién está hablando? De Cristo. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, en virtud del poco tiempo que me queda, quiero que abordemos este texto de la siguiente manera. ¿Cómo fuiste redimido? ¿Cómo? Quiero que comiences a pensar de una manera más analítica, más bíblica. No etérea, no, yo fui redimido por gracia. Sí, por gracia, pero a la luz de este texto, ¿cómo fuiste redimido? La respuesta está en el texto: por su sangre. La redención es por derramamiento de sangre. Por la sangre
el Señor compró nuestras vidas. Por su sangre Él nos rescató piénsalo de esta manera, cuando se habla de redención se habla de rescate. Bueno, nosotros estábamos secuestrados por el pecado y Él derramó su sangre para rescatarnos del pecado. Su sangre, no la nuestra. Porque si usted hubiese derramado su sangre, y lo pongo de manera respetuosa, si usted hubiese derramado su sangre en la cruz del Calvario, eso hubiese sido abominación a los ojos del Señor, porque su sangre está manchada de pecado. Pero fue la sangre del Cordero sin mancha, fue la sangre del justo, del Dios encarnado, la que se derramó en la cruz del Calvario. Eso es gracia. Que por la sangre de otro yo haya sido rescatado del pecado, eso es gracia. Ahora piense, ¿por quién fue rescatado usted? Bueno, el texto nos lo dice, por el Señor Jesucristo, no por la esposa a quien usted ama, no por el esposo a quien usted ama, no por su figura paternal, no por su figura maternal, no por su mejor amigo, ni por el pastor, ni por los puritanos. Fue rescatado por el Dios omnipotente que tomó forma de carne. Eso es gracia. Que Dios haya descendido de sus moradas a este mundo cruel e impío a salvarlo a usted sin que usted lo merezca. Eso es gracia. Sino que muchas veces no pensamos en el alcance y en la magnitud de la gracia del Señor. Nos limitamos a repetir, somos salvos por gracia, pero no pensamos en la magnitud de la gracia del Señor para perdonarnos. Por su sangre fuimos rescatados, fuimos redimidos. Por Cristo mismo fuimos redimidos. ¿Y qué es lo que obtienes? El texto nos lo dice. Perdón de pecados. Ahora, ¿por qué obtienes perdón de pecados? El texto nos lo dice. Por las riquezas, la palabra en el original griego denota abundancia en gran manera, por las riquezas de la gracia de Dios. Así que quiero que te quede clavado algo en el corazón. Si has creído verdaderamente en Cristo, Dios te justificó por las riquezas de su gracia. Ahora estás en paz con Dios por las riquezas de su gracia. Eres libre de la condenación de la ley por las riquezas de su gracia. Y además, por esas mismas riquezas de su gracia, Él continúa perdonando tus pecados. Hermanos, no se justifica que teniendo un Dios que perdona pecados, no se justifica que teniendo un Dios infinito en gracia, que haya enviado a su Hijo, nuestro Señor, para morir por nuestros pecados, no se justifica que nosotros no permanezcamos en paz con Dios todos los días de nuestras vidas. Si has pecado contra el Señor, de nuevo, corre pronto a sus pies a pedir perdón, siempre recordando que en su amor Él pagó por la multitud de tus pecados y que en su gracia Él los quiso perdonar absolutamente todos. Muchas veces solemos decir, Dios es bueno. Tú dices, Dios es bueno. Dios es bueno cuando te comes algo que te gusta. Eso es bueno porque Dios nos pudo haber diseñado de tal manera en que nosotros, no importa si comiendo algo hediondo o podrido o comiendo algo delicioso, nos hubiese podido saber lo mismo. Dios nos hubiese podido haber diseñado así. Pero Dios nos diseñó de una manera en que nosotros captásemos, degustásemos las cosas buenas y nos gozásemos con ellas. Entonces, muchas personas dicen, Dios es bueno cuando hay pan sobre sus mesas. Otros dicen, Dios es bueno cuando obtienen una cita en nuestro complicado sistema de salud. Decimos, Dios es bueno, me concedieron esa cita. Otros dicen, Dios es bueno por cualquier otra razón, como por ejemplo cuando obtienen un nuevo trabajo o como cuando son librados de algún mal. Eso está bien. No es que sea malo decir Dios es bueno en estos casos, porque a la final estamos diciendo algo que es verdad. ¿Cierto? Tampoco está mal que nosotros digamos Dios es bueno cuando tomamos el pan. O sea, estas cosas no son malas. Solo que, y de nuevo por tercera vez, solo que tenemos que agudizar la manera como meditamos en la Escritura, hermanos. Y solo que
Yo creo que ya es justo que nosotros comencemos a pensar no como niños recién convertidos, sino como personas fundamentadas en la verdad. Y es necesario, hermanos, que ustedes vean que hay algo más profundo que representa de manera más fidedigna la bondad de Dios, y por la que todos los días deberíamos decir Dios es bueno. Si tú dices Dios es bueno en la madrugada cuando tomas el pan y el chocolate, si tú dices Dios es bueno porque te concedieron una cita con una persona que está muy ocupada, si tú dices que Dios es bueno porque el Señor te libró de algún mal, gloria al Señor, continúa diciéndolo, solo que hay una razón de mayor peso para que tú digas Dios es bueno. ¿Saben cuál es? Dios perdona tus pecados. Él es bueno en gran manera, hermanos. Y dice la Escritura, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Tú, Señor, eres grande en misericordia. Y esa es la segunda razón que yo expongo delante de ti el día de hoy. Dios perdona tus pecados porque Él es bueno y perdonador. No solamente porque es un Dios lleno de gracia, sino porque Él también es un Dios bueno y perdonador. Hermanos, el hecho de que Dios sea bueno lo debe animar a pedir perdón prontamente, sabiendo que lo obtendrá. Pero el texto del Salmo 86, versículo 5, nos dice, Señor, tú eres bueno, y hay una conjunción, y, es decir, no existe lo uno sin lo otro. Tú eres bueno y perdonador. Así que el llamado que yo te hago es a que en virtud de que Dios es bueno, te acerques a Él convencido de que Él te va a perdonar. Pero escúchame esto. En virtud de que Dios es perdonador, debes acercarte de manera pronta, porque esa palabra perdonador en el original hebreo denota a alguien que siempre está listo para perdonar. ¿Sí me entienden el punto? Piense le voy a poner varios ejemplos. Piense en un bateador de béisbol. Bateador de béisbol no está como están las personas hoy en día manejando moto y hablando por WhatsApp. Un bateador de béisbol empuña su bate, mira al que tiene la bola, presta atención. Cuando dispara la bola, el hombre está presto para en el momento adecuado responder. Piense en el conductor atento en un semáforo. Está el semáforo en rojo, cambia amarillo, está listo, está pronto, le mete primera, cambia verde, saca el clutch, hunde el acelerador y avanza. Eso denota lo que yo les quiero decir. Cuando la Escritura habla de un Dios perdonador, nos está hablando del carácter, de la actitud pronta, presta, si usted lo quiere llamar, lista para perdonar. Es decir, cuando tú vengas delante del Señor y cuando tú vengas con el arrepentimiento que Dios mismo te concede, Él siempre estará listo, pronto, presto para perdonar. Por lo tanto, si tú vives en pecado como hijo de Dios, si tú puedes pasar un día sin estar en paz con el Altísimo, es tu culpa o falta de fe, porque lo que Dios dice en la palabra es que Él es un Dios siempre dispuesto y siempre pronto a perdonar los pecados de su pueblo. Siempre. Por eso es la segunda razón por la que nosotros como hijos de Dios nos debemos acercar a Él. Es un Dios lleno de gracia y es un Dios bueno y perdonador. Particularmente encuentro sobrecogedor el hecho de que el Dios a quien tú has ofendido, a quien hemos ofendido, el Dios a quien hemos defraudado, el Dios a quien le hemos fallado, el Dios al que no hemos servido como Él se merece, encuentro sobrecogedor que Él nos recuerde estas verdades y como que nos diga, tú eres mi hijo. Si has creído en mi hijo, eres mi hijo. Eres parte de mi pueblo, eres parte de los redimidos, eres parte de los escogidos. Acércate, porque yo siempre te voy a perdonar. Y acércate pronto, porque yo también estoy pronto para perdonarte. Hermanos, ¿por qué no te acercas al Señor? ¿Qué tipo de engaño ha susurrado Satanás a tu oído que te impida acercarte pronto a quien es tu Padre para perdonarte?
Sí, el pecado muchas veces destruye la certeza de la salvación. Sí, el pecado trae gran miseria a nuestras vidas, como lo vamos a ver en un instante. Pero aquí está el Señor recordándonos que Él es bueno y perdona, y que Él es perdonador, es decir, que siempre está presto y pronto para perdonarte. ¿Por qué no venimos al Altísimo entonces? Una de dos: o disfrutas tus pecados, o estás contento en el estado en el que estás, o no le crees al Dios que dice: yo estoy pronto para perdonarte. ¿Cuál de las dos? Hermanos, pero el Salmo 86, versículo 5 nos habla más. Dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Hemos considerado esa parte. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Comiencen a traer de nuevo a sus mentes, al frente de sus mentes, digámoslo así, el pasaje de Segunda de Crónicas. Pero al hablar de misericordia, hermanos, tenemos que hablar de miseria. Y en ese orden de ideas, es inevitable hablar de la miseria que causa el pecado, o de la miseria que viene sobre tu vida como consecuencia del pecado. Ahora sí, traigan el pasaje de Segunda de Crónicas al frente de sus mentes. Cuando nosotros consideramos el pasaje de Segunda de Crónicas, no podemos ignorar, es imposible no pensar en la grande miseria de este pueblo, o que vendría sobre ellos al desechar la ley de Dios. No podemos ignorar eso. Sus cultivos dependían de las lluvias, como para ilustrar el punto. Sus cultivos dependían de las lluvias, pero ¿qué dijo Dios? Yo voy a cerrar mis cielos si ustedes pecan. Se necesitaba la tierra para que de ella saliera el trigo, para que del trigo se hiciera el pan, para que con el pan se alimentaran las familias, y la tierra estaba dura como el bronce. Miseria para ellos por haber dejado a su Dios. Yo no me equivoco al decir que el pecado causó profunda miseria a este pueblo, y tampoco me equivoco al decir que el pecado ha causado suficiente miseria a tu alma. Y frente a la miseria, entonces, ¿cuál es tu única esperanza? ¿Cuál es su único consuelo? ¿A quién tienes? ¿A quién puedes ir? El texto nos lo dice. Puedes ir ahora a un Dios perdonador, sí, pero a un Dios, dice la Escritura, grande en misericordia para con todos los que le invocan. Así que frente a la miseria que usted mismo quizás ha traído a su vida por su pecado, tú tienes a un Dios que siempre está listo a perdonar los pecados de quienes le invocan, de veras. Este es el Dios que yo he predicado esta mañana. Ese es el Dios en el que dices haber creído. Y si tú crees en el Dios que hoy he predicado, tienes que creer en su carácter presto para perdonar pecados. Y no solo creerlo, venir a Él convencido, no solamente de su actitud buena para perdonar pecados, sino de que siempre perdonará los pecados de sus hijos. Siempre. Quizás en los argumentos que esgrimamos la próxima semana vamos a ver cuestiones un poco más profundas. Hermanos, creo que hemos hablado cuestiones básicas, hemos tocado este tema de una manera sencilla. Yo quiero pedirle a todos los hijos de Dios en este lugar: no desechen la sencillez de esta predicación. Piense en la magnitud de lo que significa el perdón de los pecados. Piense por qué usted tiene perdón de pecados. Piense que cuando Dios le perdonó sus pecados, si se los ha perdonado, Dios no lo perdonó de manera puntual, porque la gracia del Señor es tan infinita que cubrió sus pecados hasta el momento de su salvación, que cubre sus pecados hasta el día de hoy,
y hasta el día en que o llegue Cristo o usted parta a la presencia del Altísimo. No pase un día más en pecado, porque tiene un Dios presto, pronto a perdonar. Sí, mis amados, con esto no le estoy diciendo que cuando Dios perdona, entonces también Dios lo libra de las consecuencias. Muchas veces nos toca llevar las consecuencias del pecado. Muchas otras veces, y lo sabemos, Dios nos ha librado de las consecuencias del pecado. Y precisamente cuando nuestro pecado o por nuestro pecado hemos traído miseria a nuestras vidas, Dios nos perdona el pecado y nos libra de la miseria esa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno y perdonador en gran manera. Bendito sea el nombre de nuestro Rey, hermanos. Vamos a cantar para terminar el himno número 92, himno número 92.